Un Airbus A340 de Virgin Atlantic, procedente de Los Ángeles, se aproxima a Londres tras un largo viaje transatlántico. Para los pasajeros a bordo, el final de un rutinario vuelo nocturno está cerca. En pocos minutos deberían estar aterrizando en Heathrow. Sin embargo, en la cabina de mando, una alarma rompe la calma. La primera señal apareció poco después del despegue desde Los Ángeles. El tren de aterrizaje tardó más de lo habitual en retraerse. Luego, durante el crucero, la tripulación notó una falla menor en el sensor de temperatura de frenos número 6. Ambos eventos fueron clasificados como anomalías menores. Ahora la tripulación y los pasajeros están atrapados en una situación crítica. 5 de noviembre de 1997. Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos. Son las 8 de la noche y aquí el vuelo 024 de Virgin Atlantic se prepara para partir hacia el Reino Unido. El vuelo Versus 024 operaba la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles hasta su destino final en el aeropuerto de Heathrow en Londres. Esta ruta era una de las más importantes de Virgin Atlantic durante la década de 1990 con 2 frecuencias diarias. El Versus 024 operaba con un Airbus A340-300 y el Versus 008 con un Boeing 747-400. El trayecto de 10 horas y media cruzaba el Atlántico Norte siguiendo la ruta polar más común para vuelos entre California y Europa. En ese 5 de noviembre, 98 pasajeros y 16 tripulantes abordaron el vuelo a Londres sin saber que su viaje pronto aparecería en los titulares de todo el mundo. La aeronave asignada al vuelo era un Airbus A340-311 con matrícula GVSKY bautizada como China Gel. Era el 16º A340 fabricado por Airbus y había sido entregado nuevo a Virgin Atlantic el 21 de enero de 1994. Con apenas 3 años y 10 meses en servicio, había acumulado alrededor de 19.323 horas de vuelo. El A340-300 con sus 4 motores CFM56-5 C2 fue diseñado para vuelos de larga distancia combinando eficiencia y redundancia. Virgin Atlantic, fundada en 1984 por Richard Branson, se había consolidado en la década de 1990 como una aerolínea joven, innovadora y competitiva, plantando cara a gigantes como British Airways. Su estrategia se centraba en rutas intercontinentales clave, un servicio más personalizado y un toque rebelde en su imagen de marca. Virgin Atlantic nació bajo el mismo paraguas empresarial que Virgin Records, el sello discográfico fundado por Richard Branson en 1972. El éxito musical de artistas como Mickey Oldfield y más tarde los Rolling Stones generó los ingresos que permitieron a Branson expandirse hacia otros sectores, incluyendo la aviación. El A340-300 representaba un compromiso con la modernidad y el crecimiento. Para Virgin, mantener la fiabilidad operacional en vuelos como Los Ángeles-Londres era esencial para consolidar su reputación internacional. La tripulación de vuelo estaba compuesta por un capitán, un primer oficial y un piloto de relevo para la fase de crucero. En la cabina de pasajeros había 13 auxiliares de vuelo. No se incluyen nombres en las fuentes públicas consultadas. A bordo había 98 pasajeros, en su mayoría ciudadanos británicos y estadounidenses que regresaban a Londres. Poco después de las 9 de la noche, el Airbus A340 de Virgin Atlantic comenzó a acelerar por la pista 24 izquierda. Despegaron sin contratiempos y comenzaron su largo viaje hacia Londres. Con los 4 motores a plena potencia, la aeronave ascendió suavemente sobre la costa californiana, dejando atrás el Océano Pacífico iluminado por las luces de la ciudad. En la cabina de mando la tripulación notó algo extraño. El tren de aterrizaje tardó más de lo habitual en retraerse, aunque finalmente lo hizo. Nadie sospechó en ese momento que este retraso sería la primera señal de una avería que seguiría a la aeronave hasta Londres. Ajenos a cualquier problema, los pasajeros se acomodaron para una larga noche transatlántica, confiados en que estarían en suelo británico al amanecer. El Airbus A340 vuela ahora sobre el área de Londres. Son las 4 de la tarde y los pilotos se preparan para la aproximación inminente. Los pasajeros, cansados tras más de 10 horas de vuelo, sienten el descenso y se alistan para llegar. De repente el avión interrumpe su aproximación, aumenta la potencia y comienza a ascender nuevamente. Desde sus asientos, algunos rostros muestran confusión. En la cabina de mando la tensión va en aumento. El ECAM indica que el tren de aterrizaje principal izquierdo no está bloqueado en la posición de bajado. El capitán toma el control de la situación. Ordena que la aeronave entre en un patrón de espera sobre Bovingdon. Mientras revisan los procedimientos, intentan la extensión por gravedad, maniobras de sacudida y consultan con ingeniería en tierra. Nada funciona. El control de tráfico aéreo autoriza una pasada de reconocimiento.
La aeronave vuela a baja altura frente a la torre de Heathrow para que los observadores puedan confirmar visualmente el estado del tren. Desde tierra los ingenieros transmiten la noticia. El tren izquierdo está colgando, pero no completamente desplegado. Se informa a los pasajeros con una voz tranquila pero firme. Damas y caballeros, debemos realizar un aterrizaje de emergencia. Por favor sigan las instrucciones de los auxiliares de vuelo. Se repasan las instrucciones de posición de impacto, las cabinas son aseguradas y se verifica el equipo de emergencia. Los auxiliares de vuelo, plenamente conscientes del riesgo, permanecen serenos para evitar causar pánico. En la cabina de mando las opciones se van agotando. Se descarta un arranque de motores tras el toque para intentar liberar el tren. El riesgo es demasiado alto y no es algo que se practique en simuladores. Desviar a Manston también es descartado. La aeronave ya tiene poco combustible y Heathrow ofrece los mejores servicios de emergencia. La tarde avanza y la luz del día comienza a desvanecerse. Heathrow cierra la pista 27 izquierda para su aterrizaje. Esa pista fue elegida porque si la aeronave vira debido al colapso del ala izquierda, lo hará alejándose de los edificios terminales. En la aproximación final el capitán instruye al piloto de relevo: cuando toquemos la pista apaga los motores 1 y 4 de inmediato, luego el 2 y el 3. El objetivo es minimizar el riesgo de incendio. La aeronave desciende sobre Londres en un silencio tenso. Los pasajeros están en posición de impacto. Los auxiliares de vuelo firmes en sus puestos y la cabina de mando completamente concentrada. Llega el toque. El capitán mantiene el ala izquierda arriba el mayor tiempo posible, equilibrándose sobre el tren derecho. La aeronave se inclina dramáticamente hacia la derecha. El motor número 4 roza la pista generando una lluvia de chispas y llamas. Luego los neumáticos del tren derecho estallan bajo la presión. Finalmente el ala izquierda colapsa. El fuselaje hace contacto y 3 motores golpean el suelo levantando fuego y una nube de polvo. El A340 se desliza varios metros y se detiene. Los motores se apagan. Desde la torre los servicios de emergencia se lanzan hacia la aeronave. Las rampas de evacuación se despliegan y los pasajeros deslizan hasta el asfalto, algunos con rozaduras menores. En total 7 personas sufren lesiones leves durante la evacuación. Los 107 restantes salen ilesos tras un aterrizaje que pudo haber terminado en tragedia. Heathrow respira aliviado. El desastre ha sido evitado, aunque la aeronave queda severamente dañada. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué no se desplegó el tren de aterrizaje izquierdo? La Junta de Investigación de Accidentes Aéreos británica tomó el control de la investigación publicando su informe en junio del 2000. La inspección del tren de aterrizaje izquierdo reveló la causa. La varilla de torsión del freno número 6 se había soltado durante la retracción inicial en Los Ángeles. Una vez libre, el componente se atascó en el larguero central del ala, bloqueando el mecanismo de extensión. Los investigadores descubrieron que el diseño del freno y su varilla de torsión estaban sometidos a cargas axiales y de torsión mayores durante el frenado normal de lo que se había previsto inicialmente. Una ligera deformación de los ejes y bujes podría desalinear el conjunto, haciendo que el pasador de retención operara fuera de sus tolerancias de diseño. El sistema había superado las pruebas de certificación, pero esas pruebas no tenían en cuenta las deformaciones reales de los ejes bajo uso intensivo. En resumen, el pasador de la varilla de torsión del freno número 6 se soltó durante el despegue. La varilla ya libre se atascó en el larguero central del ala, bloqueando el tren. El diseño de las pruebas de certificación no reflejaba con precisión las cargas reales en servicio. La Junta elogió las acciones de la tripulación calificándolas de ejemplares y destacando la coordinación con los servicios de emergencia. Emitió recomendaciones a Airbus y a las aerolíneas para revisar los procedimientos de diseño e inspección de frenos y trenes de aterrizaje en aeronaves A340-300. Gracias a estos hallazgos, Airbus reforzó sus criterios de prueba para frenos y trenes de aterrizaje, exigiendo inspecciones adicionales en las flotas ya entregadas. Lo que nadie a bordo del vuelo 024 podría haber imaginado era que la causa de la emergencia había comenzado a miles de kilómetros de distancia apenas segundos después del despegue desde Los Ángeles. El pasador que aseguraba la varilla de torsión del freno número 6 había caído durante la retracción inicial del tren. Esa diminuta pieza metálica crucial para mantener el mecanismo en su lugar cayó sobre el asfalto y rodó hasta la arena más allá de la pista 24 izquierda. Días después del aterrizaje de emergencia en Londres, los inspectores encontraron el pasador en la playa cercana al aeropuerto de Los Ángeles. Fue la prueba definitiva de que un componente de apenas unos centímetros había puesto en riesgo 114 vidas y una de las aeronaves más avanzadas de Virgin Atlantic. La investigación dejó una conclusión clara. En la aviación incluso el componente más pequeño puede ser crítico.
La aeronave sufrió daños significativos en 3 motores, el fuselaje y el tren de aterrizaje. La pista 27 izquierda de Heathrow estuvo fuera de servicio varias horas hasta que se completaron las reparaciones. Aún así, el resultado más importante fue que todos sobrevivieron y el incidente destacó la preparación de las tripulaciones de Virgin Atlantic. La Junta emitió recomendaciones a Airbus y a los operadores de la 340, lo que llevó a inspecciones y modificaciones en los sistemas de frenos. El incidente también se convirtió en un caso de estudio en los programas de capacitación de tripulaciones de larga distancia. En los medios británicos, el aterrizaje fue retratado como un modelo de compostura y profesionalismo. Richard Branson elogió públicamente a los pilotos, reforzando la imagen de la aerolínea. El GVSKY fue reparado y regresó al servicio en 1998. Permaneció con Virgin hasta 2003, luego fue transferido a West Indies Airways y posteriormente en 2007 fue almacenado en Arizona antes de ser desguazado en 2009. Gracias por acompañarme en este viaje al 5 de noviembre de 1997, cuando el vuelo 024 de Virgin Atlantic demostró que incluso en las situaciones más desafiantes, el profesionalismo de una tripulación puede marcar la diferencia entre la tragedia y la supervivencia. Ese día un Airbus A340 llegó a Heathrow con un tren de aterrizaje atascado y partió como símbolo de coordinación, compostura y valentía. Historias como esta nos recuerdan que en la aviación el éxito no se mide solo por la tecnología, sino también por la capacidad humana de mantener la calma en el ojo del huracán.